Y bueno amigos, día de Navidad, día de celebrar, de disfrutar, pero también de no dejar apartado al equipo, a lo que tanto nos hace feliz durante 365 días del año. Y bueno, ha sido un día bastante cargadito. Entre ayer y hoy he mezclado un poco lo que es Noticias Real Madrid y que seguro a ustedes les va a parecer bastante interesante. Aquí se trabaja cualquier día del año. Bueno, yo creo que para el 1 de enero sí les voy a colocar un especial. Vamos a hacer una reacción a unos videos que tengo por allí que me gustaría hacer una pequeña reacción. Ahí los voy a grabar entre semana para que queden programados y tener un poquito de descanso, porque también hay que también saber cuándo detenerse. En el caso del 25, es decir, hoy, es que me cogió un poquito desprevenido, pero bueno, sí vamos a tratar de hacer ese esfuerzo para que el 1 de enero tengan ahí contenido, un par de videitos que quería hacer. Y por supuesto que espero lo puedan apoyar. Así que bueno chicos, vamos a hablar hoy un poquito de lo que nos interesa, Real Madrid, actualidad, noticias, porque han habido varias cosas que han salido lentamente en el transcurso de las horas y que me gustaría analizar con ustedes. Les voy a pedir en cambio o a cambio una sola cosita, y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Me gustaría, muchachos, arrancar con algo que dijo Pública hoy mismo, porque también, bueno, José Félix Díaz también trabaja estos días, aunque bueno, me parece que esto puede estar grabado, pero sí quiero colocarles aquí muy rápidamente algo que ha dicho este hombre y que va relacionado con el Real Madrid. Todos sabemos que cuando se acercan estos periodos empiezan a salir todo tipo de nombres, y José Félix Díaz, siendo cercano al Real Madrid, teniendo su información, adicional a eso también perteneciente al departamento de comunicaciones de Carlo Ancelotti, tiene algo aquí que contarnos, muchachones. Vamos a darle play. Muchos son los nombres a los que se relaciona con el Real Madrid cuando se acerca a un mercado, como es el de invierno. En una semana estará abierto, una semana, 10 días estará ya operativo completamente, y más cuando el club blanco pues anda necesitado de fichar a algún jugador o de incorporarlo. Bueno, pues el técnico lo quiere y el club lo está estudiando, en el caso del lateral derecho sobre todo. Y el último nombre en aparecer relacionándolo con el Real Madrid es el de Van Dijk, el central de Liverpool. Cuando el tiro del Real Madrid hacia Liverpool no va por Van Dijk, sino va por Alexander-Arnold, que bueno, pues todavía sigue ahí abierta la opción, porque parece ser que en junio sí. Vamos a ver si en enero el Liverpool querrá vender. Pero lo que es seguro es que el Real Madrid no piensa en Van Dijk, un central de 33 años con sobrada categoría y que ha demostrado durante mucho tiempo su buen hacer. Pero bueno, el Real Madrid piensa en otro tipo de centrales para el verano, teniendo en cuenta también a Joan Martínez, a Aguado, a lo que hay, a Asensio, a lo que hay en la cantera, pero también fichando o pensando en fichar a un jugador joven, a un central joven, pero para el mercado de verano. Así que ya saben, Van Dijk por el momento no va a ir al Real Madrid. Bueno chicos, a ver, esto se junta un poco, a ver, con la negativa probablemente del Real Madrid de querer fichar futbolistas que ya han pasado a la treintena, y de ficharlos que sería pues una auténtica emergencia, que sea un auténtico chollo, como se dice en España. Pero la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. No me parece que Van Dijk vaya a dar mucho más todavía. De momento no parece que vaya a dar mucho más. Es un futbolista que está en un buen nivel, que tuvo un tope de carrera altísimo y que posteriormente tuvo un bajonazo, o sea, no es que se bajoneó horrible, sino que también coincidió con una mala época del Liverpool, una situación que seguramente es habitual, y que, si nos detenemos a pensar, ha levantado su nivel a sus 33 años, la edad de Jesucristo, pero sinceramente no me parece una opción tan viable, teniendo en cuenta que, bueno, hay que ver cómo es el tema este. Yo no sé si acaba contrato este hombre a final de temporada. Creo que acaba a final de temporada, al igual que Mo Salah y que Alexander-Arnold, pero creo que el Real Madrid ya está pensando en otras cosas. Este caso de lo de la cantera, lo que supuestamente ya hay de Joan Martínez, esto está por verse. Lo de Militao también está por verse, pero bueno, definitivamente lo de Van Dijk es que no acaba de cuadrarme por ningún lado. Vamos a ver, de pronto, si este hombre se ofrece con un buen salario, si se termina de complicar la temporada, a lo mejor el Madrid se lo plantea, pero creo que a día de hoy me parece bastante prudente pensar que el Madrid no vaya a asistir al mercado para fichar un futbolista, un central de 33 años, porque eso te obliga también a condicionar la posición y seguramente te impide ir por un futbolista joven para poder cubrir esa posición de una manera un poco más correcta. El siguiente tema a tratar, mis queridos estimados, está bastante clarísimo también, y es una información que da Rodra, que si todos recordamos es un periodista de relevo y que, muchachones, pues básicamente deja una información importante. Creo que también colabora, sí, también colabora con Iñaki Angulo. Y lo que viene a decir básicamente este hombre es que el Paris Saint-Germain en verano, por petición exclusiva expresamente de Luis Enrique, decidió lanzarse por Brahim Díaz, futbolista marroquí del Real Madrid,
y que bueno, está teniendo en las últimas semanas un impacto bastante positivo, está contribuyendo más de lo que seguramente a Ancelotti le gustaría, porque sabemos que Ancelotti es derrotar pero no tanto, y bueno, la realidad es que el Paris Saint-Germain se lanzó de cabeza por petición de Luis Enrique por el futbolista Brahim Díaz, y que este hombre rechazó la oferta porque su única finalidad, y las palabras que menciona este hombre Rodra, es que Brahim dijo muy claramente: quiero triunfar en el Real Madrid. Mira que hay que tener de verdad muchas ganas de hacer algo muy bien en un equipo en la situación en la que está este hombre Brahim Díaz, porque tengan en cuenta que Brahim es un futbolista que probablemente sería titular en el Paris Saint-Germain, no tengo ninguna duda. Probablemente en este Manchester City de altibajos también sería titular, y bueno, ha rechazado porque quiere triunfar en el Real Madrid. Me parece sencillamente brillante. Igual yo creo, soy de los que piensa que en algún momento uno de estos va a tener que salir, el Brahim, un Rodrigo, el mismo Vinicius, porque la verdad es insostenible. Bueno, vamos a ver, a lo mejor el Real Madrid nos regala unos buenos años con estos futbolistas allí, tener un buen equipo para afrontar varios años y sobre todo pensar en la Champions. Otro de los que rechazó ofertas también fue Rodrigo Góes, el extremo brasileño que también está despuntando en esta temporada, y para mí es uno de los puntos claves de este levantamiento del nivel que ha tenido el Real Madrid en las últimas semanas, que para mí ha sido en parte porque Rodrigo está viendo portería, está funcionando mejor para el equipo. Es Rodrigo, por supuesto, que dicen, en este caso también ya sale por relevo el medio de comunicación, que rechazó una oferta muy, muy atractiva del Manchester City, y muy parecido a lo que decía en este caso Brahim Díaz. Su intención siempre ha sido triunfar en el Real Madrid, y que por su parte, esto no lo vimos en el caso de Brahim, el club no estaba dispuesto a dejarle marchar a Rodrigo. Lo consideran una pieza fundamental, además de que es un proyecto de estos que ha montado Florentino Pérez con los Vinicius, con los Valverde, con esa apuesta de futbolistas jóvenes, y que a día de hoy está dejando tan buenos frutos. Así que bueno, me parece brutal que todos quieran quedarse de momento. Vamos a ver cómo acaba la temporada en cuanto al reparto de minutos, sobre todo en los éxitos deportivos a nivel general, porque esto siempre va a generar ciertas cosas. Vamos a ver, pero lo que yo digo siempre es que un jugador rechace una oferta tal vez superior de otro club da mucho que pensar de lo que mucho que ofrece el Real Madrid. Así que bueno, me parece sencillamente interesante. Y bueno, chicos, vamos a cerrar con la promesa de Navidad que le ha dado Kylian Mbappé al madridismo, y concretamente en el Real Madrid. Les voy a leer lo que ha dicho el delantero francés del Real Madrid, el 9 del Real Madrid, y damos una pequeña reflexión para cerrar. Nadie en el Real Madrid se arrepentirá nunca de mi fichaje. Esto afirmó a través del diario Marca. Quiero ganar títulos en el 2025. Esa es la misión. Si esto lo juntamos a algo que comentó hace unos días Mbappé, en donde decía básicamente que estaba totalmente seguro, pese a que ya había levantado un poco su nivel, yo creo que todos estamos de acuerdo que puede dar mucho más. En sus piernas hay mucho más fútbol para dar a este Real Madrid. Y bueno, chicos, la verdad es que yo no tengo mucho que añadir a esto. Me alegra que tenga esa ambición de querer ganar títulos en 2025, que esa sea la misión, y sobre todo que se proponga él mismo demostrar que la gente vaya a pensar que en ningún momento se cometió un error fichando a este delantero. La verdad, yo le estoy viendo un cambio de chip importante, y además, que es lo más importante para mí, con una adaptación bastante importante a nivel en el equipo, y yo creo que eso siempre va a ser un punto bastante clave. Vamos a ver cómo arranca y sobre todo cómo finaliza esta temporada. Ya estamos ahí a 6 días de que básicamente finalice el año y arrancamos con todo. Vamos a tener un mes de enero de locos, y aquí estaremos por supuesto para hablar del Real Madrid. ¿Qué les ha parecido toda la información / opinión que hemos traído el día de hoy? Sí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.